noches, bienvenidos a nuestro programa Mitos y Verdades. Soy Luciano Reboredo, como siempre, en compañía de Rafael Aita, con quien tendremos esta tertulia en la que semanalmente tocamos temas históricos, temas sociales, y hoy día hay una propuesta de un tema bastante interesante, que es cómo los regionalismos pueden conducir a generar crisis separatistas que se han visto en diversas partes del mundo y qué tanto existe este peligro en el Perú, por ejemplo. Vamos a analizar este tema, por lo cual damos la bienvenida a Rafael que nos acompaña. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luciano? Sí, ciertamente vamos a tocar un tema que se ha hecho viral en las redes sociales, precisamente a partir de un concierto de Marc Anthony, este 15 de agosto, que ha sido la fiesta del aniversario de Arequipa, y a Marc Anthony, pues muy inocentemente, grita, pues, no, Perú, y no le responden. Y más bien la gente comienza a gritar Arequipa, Arequipa, hasta que Marc Anthony, visiblemente confundido, dice pues Arequipa, y ahí toda la gente recién responde animosamente, ¿no? Y si bien es cierto que era el aniversario de la misma ciudad y que está muy bien reivindicar tu propia ciudad, pero eso no debe ser por encima del Perú, ni negarse pues a corear el nombre del Perú como si fuera algo exógeno o extranjero a ellos, ¿no? Ahí ya creo que está peligrando en una línea separatista que si se alimenta pues nos puede ser perjudicial a largo plazo. Mira, este tema de Arequipa durante varias décadas era motivo aparentemente de broma, ¿no? Sí. Este chiste de la República Independiente de Arequipa y que tienen un pasaporte, que lo venden como souvenir, pero con la prédica que ha habido en los últimos años en el sur del Perú, sobre todo en Puno, en Cusco y parte en Arequipa, se puede convertir en algo peligroso, ¿no? Ya no es la broma que se hacía siempre de esta supuesta República Independiente de Arequipa, olvidando que Arequipa ha dado grandes personalidades en la historia del Perú, presidentes, personajes importantes en la historia, ¿no? Apellidos notables, que podemos mencionar varios en la vida intelectual y académica del Perú, en la vida política, en la vida social. Sin embargo, insisto, lo que aparentemente era una broma se puede estar convirtiendo en una situación peligrosa, más aún si lo sumamos a la campaña intensa que ha hecho en el sur, en la zona de Puno, fronteriza con Bolivia, la gente del MAS, el Movimiento Socialismo de Evo Morales, con esta idea de la República Aymara de esta UNASUR. unidad étnica en el sur que trasciende las fronteras de los países y que también significa una apuesta por posiciones secesionistas o separatistas. Sí, precisamente el alimentar este tipo de discursos puede llevar a un proceso de balcanización, ¿no? Tal como ocurrió en Yugoslavia, en Así es. donde en lugar de tener un país, vamos a tener pues 4 o 5 países, incluyendo este que mencionas, el famoso UNASUR de Evo Morales, en donde quería crear una república aymara y que es otro proyecto también que amenaza con partir el Perú, ya que incluye Puno. Se tiene también en Chile, se habló del Gualmapú, que era pues esta república mapuche y que involucraría también territorio de Argentina y que Argentina se vio afectado por esto, ¿no? Entonces, sí es cierto que ya no se puede tomar a broma, ¿no? Como has dicho, antes era una cuestión de juego, ¿no? Que incluso rayaba pues con los souvenirs y anecdótico, pero ahora, y especialmente ante lo que parece ser unas elecciones muy peleadas, en donde existe mucha disconformidad, especialmente de la zona sur del Perú,
que está muy descontenta con este gobierno y que de alguna manera va a buscar en las elecciones, pues es posible que exista un voto de venganza o de reivindicación o para que se escuche su voz y que al mismo tiempo muestran una oposición radical a ciertos candidatos en donde que acreciente esta brecha y que pareciera pues que en algún momento el punto de polarización puede llegar a tal nivel de algidez que realmente se convierte en un peligro real que se parta y se divida al Perú. Sí, mira, este tema de los separatismos tienen su ejemplo mejor y más cercano culturalmente a nosotros, probablemente en el caso de España, Mm. ¿no? En que de manera artificial se han ido profundizando mediante políticas públicas, incluso el caso de los catalanes, ¿no? Que es el más emblemático, digamos, donde incluso se creó un momento una policía, esto no es broma, yo lo he visto allá, policía del lenguaje, Sí. que controlaba que las tiendas no pongan carteles en español, que los restaurantes no tengan cartas en español, ¿no? Entonces, y se ha ido creando una narrativa, una historia paralela a la historia oficial, ya que estamos hablando de mitos y verdades históricas, por la cual se hace creer a los catalanes que son totalmente independientes de España, y esto ha acabado en casos además tremendos de corrupción, como este Puigdemont que terminó en prisión, y que increíblemente, como está sucediendo acá también, para formar gobierno el PSOE terminó aliándose con los separatistas, ¿no? Entonces, estos movimientos de izquierda que provienen en nuestro caso del Foro de Sao Paulo, no tienen ningún empacho en juntarse con separatistas o quien les facilite la llegada al poder y tener una cuota importante de poder. Eso es otra arista de este peligro que estamos analizando. Así es, y curiosamente en España esto parte precisamente de su última constitución, la constitución del 78, que irónicamente fue la primera constitución en incluir la plurinacionalidad, ¿no? Reconocía a España como una nación plurinacional, algo que después copiaría Bolivia, aduciendo ser muy autóctono cuando en realidad estaban replicando lo que habían hecho los españoles antes, ¿no? Y que creo que no les ha sido nada bueno, porque justamente con este ejemplo de Cataluña, que también ha sido acompañado con el del País Vasco, Los vascos, ¿no? principalmente los dos más importantes, pero que en el, ya de Cataluña es cierto que sí se ha radicalizado a un extremo que no hablan español, que celebran un día de la independencia, tienen su propio día nacional, ¿no? O sea, ya Una es bandera. es un nivel de delirio, diría yo, que realmente termina afectando a todos. Y que es Eh, contagioso, Rafael, porque en Valencia ahora hablan valenciano, los gallegos, en Galicia hablan gallego, y eso se va contagiando, ¿no? Y va pensándose que es lo correcto, lo que comienza como una autonomía política, convertirse en un separatismo con un fondo cultural, ideológico, e insisto, muchas veces con una historia creada a la medida para facilitar estas tendencias. Ahora, si bien España es el ejemplo más cercano a nosotros, han existido otros ejemplos. Bueno, de repente el más conocido el de Yugoslavia, ¿no? Al punto que este proceso de atomización de una república se conoce como balcanización, ¿no? Que debido a los Claro, Balcanes. Pero, y lo tuvieron que hacer a través de una guerra muy cruenta, un derramamiento de sangre terrible. Pero quisiera tomar otro ejemplo no tan conocido, y de hecho sin crueldad y sin guerra, como fue el de Checoslovaquia, ¿no? Checoslovaquia, a finales de la Guerra Fría, pasó por una situación de repente muy similar a la que estamos experimentando en el Perú, porque tenía dos regiones muy marcadas, la que el día de hoy es la República Checa y la que es Eslovaquia. Y cada uno se echaba la culpa mutuamente el uno al otro de no poder despegar, ¿no? De no poder
de que el otro le estaba haciendo daño a su país o a su Así es. nación, ¿no? En República Checa, que era, digamos, más industrializado y que tenía un PBI mayor, reclamaban o aducían que la zona de Eslovaquia era pues una rémora, ¿no? Era un peso muerto para su economía. Y más bien Eslovaquia reclamaba de que República Checa centralizaba pues la economía y que les extraía sus recursos y prácticamente su prosperidad la vivía de ellos. Ambos estaban descontentos, no querían, ninguno de los dos quería una unidad y finalmente terminaron separándose en lo que se llamó el divorcio de terciopelo, ¿no? Un nombre que refleja de que esto se hizo pues por votación, por un proceso muy pacífico en que las dos partes estuvieron de acuerdo y dijeron, vamos a formar nuestro propio país, ambos bajo la seguridad que haciendo eso les iba a ir mucho mejor. Bueno, la realidad fue todo lo contrario. A los dos le fue peor, tanto a Así es. República Checa como a Eslovaquia, económicamente hablando. ¿Por qué? Por una cuestión muy lógica. Al haber sido un solo país, sus economías estaban totalmente integradas. Entonces, el romper eso les afectó los lazos comerciales al crear una frontera en donde no lo había antes, ¿no? Entonces, aquellos lazos comerciales al romperse les afectaron a ambos. Además, con toda la suspicacia que se creó, la falta de confianza, el proteccionismo, terminó encerrándolos en un mercado más pequeño que les hizo más daño a los dos. Y con el tiempo se tuvieron que dar cuenta más bien que era necesario abrir fronteras, abrir mercados, retomar lazos comerciales y echarse un poco atrás en la decisión que habían tomado, ya no políticamente, pero sí económicamente, porque no les estaba resultando, no era como habían pensado. En el Perú se da el mismo argumento, ¿no? Muchas veces desde la región costeña norte se dice pues que estaríamos mejor sin el sur porque el sur pues nos arrastra hacia políticas que nos son perjudiciales. Y en el sur se dice pues que desde Lima los parasitan y les quitan los recursos y viven de ellos. Y ya muchos peruanos piensan que de repente estarían mejor el uno sin el otro. Y lo más probable es que nos suceda igual que República Checa y Eslovaquia, que terminamos perdiendo los dos porque ya estamos integrados comercialmente, o sea, hay una dependencia mutua y romper eso nos va a hacer más daño, más bien, no nos va a beneficiar, no, Lima no se va a convertir en un país del primer mundo si se separa del sur y el sur no se va a convertir tampoco en un país del primer mundo si se separa de Lima. Lo Claro. más probable es que los dos terminemos peor de lo que estamos ahorita. Así que aprendamos de estas otras lecciones que ya nos ha dado la historia y que no he visto ningún caso en donde una separación o balcanización de países les haya traído algo bueno por lo menos en el corto o mediano plazo. No, sin duda, eso es así. Ahora, obviamente, yo quiero creer que nos movemos en el terreno de las especulaciones y que una situación así es algo muy lejano. Ujú, Por cierto, creo que de momento es así. Sin embargo, es preocupante el ejemplo con el que hemos comenzado, lo que has contado del concierto de Marc Anthony, ¿no? Porque la unidad cultural, social del Perú es única y existe elementos culturales, lo que llamamos la peruanidad, que más bien debe tender a integrarnos y no a separarnos. No hay esos totalmente. matices culturales, no hay esos matices profundos, como sí pudo haber sucedido con una unidad que era artificial, por ejemplo, de la Unión Soviética, ¿no? Que luego de la perestroika se dividió en etnias y en mil pedazos, porque era una unidad hecha a la fuerza. No es esta voluntad de ser peruano que nos ha mantenido unidos durante siglos y que se está tratando de destruir con temas ideológicos y con temas profundamente absurdos, ¿no? Como este de la República de Arequipa. Sí, mira que de hecho a futuro más bien deberíamos buscar mayor integración en vez de estar buscando regionalismos y separatismos, ¿no?
Si nosotros estamos hablando de política internacional, dividiéndonos, jamás vamos a poder negociar de igual a igual con las grandes potencias, con China, con Europa, con Estados Unidos, con Rusia. ¿No? Más bien para sentarnos a la mesa con ellos y negociar de igual a igual, lo tendríamos que hacer a través de un bloque, ¿no? En donde Hispanoamérica, pues, logre ponerse de acuerdo y decir, vamos a tener una línea común para poder enfrentar a las potencias mundiales. De una manera más balanceada y sin que nos consideren pues unos microbios o una pulga, ¿no? Recordemos Ah, que sí. si sumamos lo que es Hispanoamérica, estamos llegando a 600 millones de hispanohablantes y entre los 5 primeros PBI a nivel mundial, ¿no? Entonces ya no es poca cosa. En cambio ahora, pues si Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay se ponen a negociar solos, pues con China, con Rusia, con Europa, con Estados Unidos, tienen todas las de perder. No, sí, ahí has tocado un tema que es muy importante, ¿no? Lejos de ir dividiéndonos más, la unidad del continente, ver a Chile como un socio, ver a Ecuador como un socio, a Colombia, sería muy importante. Ya se avanzó bastante en este sentido con el Acuerdo del Pacífico, pero se ha ido diluyendo en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por razones también políticas, ¿no? La influencia del Foro de Sao Paulo, del presidente de México, AMLO, ha debilitado mucho este acuerdo del Pacífico y por otro lado hay otro tipo de alianzas que nos mantienen en una permanente situación de crisis política y social, ¿no? Lo contrario es lo que habría que buscar, como tú has descrito con mucha claridad, más bien las alianzas y el fortalecimiento de una comunidad latinoamericana más fuerte, ¿no? Que Hispanoamérica se una sería convertirse en una potencia. Está claro que las grandes economías son los países continentes, Sí, ¿no? y es Los Estados que, Unidos, China, Rusia, y acá estamos más bien yendo hacia lo contrario, a dividirnos más. y es que si traes a un chino, si traes a un ruso y le haces un recorrido desde México hasta la Tierra del Fuego, lo más probable es que le parezca un disparate que no busquemos una integración, ¿no? Tomando en cuenta países tan heterogéneos como lo son China, India o Rusia, en donde en China pues tienes 40 lenguas, Así es. ¿no? Y en Rusia tienes 7 usos horarios, ¿no? Desde de un extremo al otro. En cambio, en Hispanoamérica tienes pues prácticamente el mismo uso horario, la misma lengua, las mismas creencias, los mismos problemas, las mismas virtudes, y y llega el punto en que un extranjero que es ajeno a nuestra cultura, lo más probable es que no se dé cuenta en qué momento está cruzando una frontera y otra, ¿no? O sea, si cruzas pues la frontera entre Puno y Bolivia, no, Nada. un indio, un chino, un ruso no se va a dar cuenta en qué momento cruzó la frontera, ¿no? Si cruzas la frontera entre Colombia y Ecuador, y de la misma manera, van a escuchar el mismo idioma, van a ver las mismas caras, van a ver las mismas iglesias, van a ver los mismos bailes, las mismas comidas, ¿no? Entonces van a decir, ¿y estos por qué están peleándose entre ellos? Rafael, uno camina por México y siente que está en el Perú. Sí, Totalmente. Sí, ni es más lejos, verdad. ¿no? O vas a Quito y piensas que estás en el En Perú, Cusco. ¿no? Entonces, Sí. ellos me imagino que sienten lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen mensaje y una buena conclusión para cerrar el programa. Nos avisan que se nos acabó el tiempo, pero yo creo que ha sido una reflexión muy simpática esta sobre la unidad y el separatismo en el Perú y en el continente. Sí, es algo que, ante todo, por más que no estemos de acuerdo políticamente, por más que las elecciones que estén viniéndose, sean muy turbulentas, por encima de todo eso tiene que estar la unidad del Perú. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Gracias, nos vemos.